¿Me escuchan, no? ¿Todo normal? Sí. Ok, bueno, seguimos entonces. Bueno, fíjense, acá comienza a hablar un poco de lo que es la relación insulina-glucagón, que durante todo el coloquio es algo recurrente, una cuestión recurrente, porque siempre la insulina va a ser secretada de mayor medida que el glucagón, ¿sí? Va a variar esa relación, esa cantidad de insulina con respecto a la de glucagón, pero en general siempre la insulina va a ser secretada en mayor cantidad. De hecho, si ustedes analizan, después más adelante les voy a mostrar la imagen de la cantidad de células beta que hay respecto a la cantidad de células alfa, hay muchas más beta, entonces si hay más beta, se va a secretar naturalmente más insulina que el glucagón, ¿sí? En sí, la función del glucagón es evitar la hipoglucemia, o sea, la concentración muy baja de glucosa en sangre. El estímulo de la secreción de glucagón más grande es cuando la glucemia baja está por debajo de los 65-70 miligramos por decilitro, pero ya cuando hay menos de 100 miligramos por decilitro ya se empieza a secretar glucagón, ¿sí? Nada más que, André, sí, te hago una pregunta. sí, decime, Viste que la función del glucagón es evitar la hipoglucemia, o sea, que haya exacto, baja concentración de azúcar en sangre. sí, sí. Cuando las personas, por ejemplo, se desmayan o se les baja la presión así por el azúcar, ahí el glucagón está teniendo una función débil, o sea, y por eso la consecuencia de eso. En realidad, eso es como medio un mito que hay, porque, o sea, la gente en realidad generalmente no se desmaya porque tiene hipoglucemia, generalmente se desmaya porque tiene baja presión arterial. Eso solamente les pasa a los diabéticos. En los diabéticos sí suelen tener muchos problemas con el manejo de la hipoglucemia y por eso sí se suelen por ahí desmayar o desvanecer. Pero en una persona normal el metabolismo está bien regulado y es re difícil que vos te desmayes por una hipoglucemia. Tenés que estar 2 semanas sin comer, más o menos, para que te pase eso. O Claro. sea, capaz que te Entonces estoy te exagerando. desmayarías por una disminución de la Te baja la concentración de presión. sodio, por ejemplo. Sí, generalmente sí. Lo que te baja es Eso. la presión, no te baja la hipoglucemia. Pero lo que pasa es que entiendo lo que vos me querés decir porque todo el tiempo hay esa idea en la gente, en común, y además te dicen, ay, sí, se te bajó la presión, come azúcar. En realidad no tiene sentido. En realidad tenés que comer a lo salado. Además, Buenísimo el también dato. está la idea esa, viste, que te suelen dar coca. Y la gente asocia la gaseosa a lo dulce. Es verdad que la Coca-Cola tiene mucho azúcar, eso es verdad, pero también es verdad que tiene muchísimo sodio. Y en realidad por eso se suele administrar Coca-Cola cuando te baja la presión. ¿Entienden? ¿Entendés? Sí, sí, clarísimo, gracias. Sí, yo también me re sorprendí cuando entendí eso, porque es un mito que está muy arraigado. Y en realidad es muy erróneo, o sea, es totalmente erróneo, porque una persona, la mayoría de las personas en realidad no tendrían problemas con el glucagón. De hecho, generalmente la mayoría de los problemas metabólicos que hay son por la insulina, ¿sí? Por ahí lo que les puede pasar a los diabéticos es que le agarran una hipoglucemia cuando se inyectan demasiada insulina o cuando toman mal los medicamentos que son hipoglucemiantes, y por eso es re peligroso, ¿sí? Está asociado mucho a eso. Y bueno, después este dato acá de que el hígado es el órgano blanco del glucagón. ¿Por qué? Porque si el glucagón lo que hace es tratar de evitar la hipoglucemia, estimula la glucogenólisis, o sea, la rotura del glucógeno para la liberación de glucosas hacia la sangre. Y también estimula la gluconeogénesis, o sea, la síntesis de glucosa. ¿Sí?
Después también dice, es estimulada por la concentración de aminoácidos plasmáticos, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es que ustedes tengan en cuenta eso, del hígado, que se estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis por la función del glucagón. Y acá yo les agregué lo que sería la función de la somatostatina, porque es una de las hormonas que es secretada por el páncreas y que por ahí no se les da tanta importancia y sin embargo sí es muy importante y que es estimulada por el aumento de la glucemia, el aumento de los aminoácidos, el aumento de los ácidos grasos, el aumento de la concentración de hormonas gastrointestinales, o sea, un montón de cosas estimulan su secreción. Y en sí, ¿cuál es la función? Es prolongar el periodo durante el cual se absorben los nutrientes, o sea, es como que la somatostatina es una moderadora de la función de la insulina y el glucagón porque trata de que tanto la secreción de la insulina como la del glucagón no sea excesiva, ¿sí? Es como que es ahí el moderador la somatostatina, ¿sí? Dice, esto te está yendo muy excesivamente, lo acomoda, o sea, es importante la somatostatina porque si no estuviera sería bastante descontrolado la regulación de la insulina y del glucagón. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Por ahí se la omite mucho en los libros, sobre todo en el Silverton, no la nombra. Pero bueno, yo se los agregué porque es fundamental saber esto, ¿sí? Fíjense, la somatostatina disminuye, por eso, disminuye la secreción de insulina y glucagón, disminuye la motilidad del estómago y duodeno, disminuye la secreción y absorción del tracto gastrointestinal, ¿sí? Prolonga el periodo de disponibilidad de los nutrientes para su absorción y es la hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento. Eso es como un dato extra que podríamos agregar. Después acá tiene que también hay una somatostatina que es secretada en el hipotálamo, además del tubo digestivo. Estos conceptos yo se los agregué porque por ahí aparecen todo el tiempo en el coloquio y no los aclaran y son importantes. La glucemia, bueno, ya saben lo que es, pero los valores normales entre 70 y 110 miligramos por decilitro. También lo pueden ver por gramo por litro, ¿sí? Poliuria, producción aumentada de orina. Polidipsia, incremento en el deseo de beber agua. Polifagia, incremento en el deseo de ingerir alimentos. Estas 3P se caracterizan por ser los síntomas característicos que tiene un paciente con diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, cuando hay sospecha de que una persona pueda tener diabetes, justamente es a raíz de que tiene estos 3 síntomas: poliuria, polidipsia y polifagia. Y la glucosuria sería la presencia de glucosa en orina, ¿sí? Entonces acá en este cuadrito, algunas cosas ya las hemos hablado, lo que hace es comparar la insulina con el glucagón, cuáles son los estímulos de su secreción, ya lo hemos hablado recién. Simplemente yo se los voy a dejar con el Power para que lo tengan resuelto. Cuáles son las principales acciones también, ya los hablamos, y cuáles son los efectos sobre los niveles sanguíneos. Esto sí, la insulina, ¿qué hace? Disminuye la glucemia, disminuye la concentración de aminoácidos y disminuye la concentración de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque es una hormona anabólica, entonces transforma la glucosa en glucógeno, transforma los aminoácidos libres en proteína y transforma los ácidos grasos libres en triglicéridos. Y el glucagón hace exactamente lo contrario, aumenta la glucemia porque transforma el glucógeno en un montón de glucosas, aumenta la concentración de ácido graso porque transforma los triglicéridos en ácidos grasos libres y aumenta la concentración de aminoácidos libres. Ahí no se ve, pero bueno, sería eso, porque rompe las proteínas y libera los aminoácidos para que esos aminoácidos queden disponibles para la gluconeogénesis, ¿sí? O sea, para la producción de glucosa. Y acá tienen la imagen muy linda esta,
que muestra la gran proporción que existe de células beta que se encuentran más que nada en la zona central. Ven, todas las rosadas son beta. Después, todas las de color lila son delta o D, que secretan somatostatina, y las alfa, todas las amarillas, son las que secretan glucagón, ¿sí? Acá tienen otra imagen, también me gustó mucho porque en esta aparecen las células F, que en la anterior imagen no aparecen, y que esas son las que secretan polipéptido pancreático, ¿sí? Simplemente para que lo tengan esquematizado, y además era una de las consignas. Después, ¿cuáles son los factores que incrementan la secreción de insulina? Ya lo hablamos a esto, ¿sí? Sería glucemia aumentada, aumento de aminoácidos, aumento de ácidos grasos, ¿sí? Ya lo hablamos. Esto lo paso. Después, glucagón. ¿Cuáles son los factores? La glucemia disminuida, por sobre todo, es la más importante. Y bueno, todas estas cosas también, ya las nombramos, así que los paso. Así vemos las cosas más relevantes. Esta imagen me gustó mucho agregárselas porque vas viendo las variaciones de el glucagón, la concentración de glucagón durante las 24 horas según las comidas. Fíjense, 1000 es comida. Entonces, si yo acá produjo una comida, tengo un pico de insulina, la glucosa está ahí cerca de 120, esa insulina me va a tratar de bajar esa glucosa y el glucagón no va a estar tan alto en ese momento. Pero acá, que por ejemplo, o sea, en realidad está medio corrido acá. Sería un momento en el que no comimos, en un momento en el que no comimos la insulina estaría baja, porque la glucemia estaría un poco más baja, y por lo tanto acá sería el pico de glucagón. Se ve que acá en la imagen es como que se me corrió un poquito. Acá donde dice comida en realidad tendría que estar como más alejado, ¿sí? Pero bueno, es para visualizar un poco. Les agregué esto porque me pareció un dato muy importante acerca de las concentraciones molares de la relación insulina-glucagón. Después de la comida, la concentración aproximadamente es de 30 molar. Después del ayuno de la noche sería 2 molar, y después en un ayuno más largo sería de 0,5 molar, ¿sí? Esto nosotros lo habíamos trabajado en el coloquio del año pasado, y me pareció copado agregárselos. Bueno, esta sería ya empezamos con el coloquio, la situación problema. No, ya habíamos empezado con el coloquio, pero esta es la primera situación problema, mejor dicho. Dice, Diego fue diagnosticado con diabetes tipo 1. Dice, durante una pijamada lo inesperado ocurrió, se orinó en su bolsa de dormir. Él no le hubiera contado nada a sus padres si no hubiera sido porque otros síntomas le preocupaban. Constantemente tenía sed, orinaba cada 30-40 minutos a pesar de tener un apetito voraz, parecía estar perdiendo peso. Los padres de Diego se preocuparon porque conocían que estos síntomas eran clásicos de la diabetes mellitus. Acá está, polifagia, que tenía un apetito voraz. Poliuria, que orinaba todo el tiempo, ¿sí? Y también que tiene una sed increíble, ¿sí? Polidipsia sería. Polidipsia, la sed. Polifagia, apetito voraz. Poliuria, orinaba mucho. Entonces lo llevaron al pediatra. Le hicieron las pruebas, lo analizaron y vieron que había adelgazado. Vieron que su presión arterial variaba mucho cuando él se paraba. Después vieron que la glucosa en ayuna estaba elevadísima, 320 miligramos por decilitro, es una cosa terrible. Tenía cetonas plasmáticas, no tenía cetonas plasmáticas, no detectable. En la glucosa urinaria no estaba detectable y cetona urinaria tampoco, ¿sí? Entonces, los resultados fueron consistentes en que tenía diabetes tipo 1, ¿sí? Entonces se le prescribió insulina.
Bueno, entonces ahí empiezan las consultas. Dice, ¿cómo la deficiencia de insulina condujo a un incremento en la concentración de glucosa plasmática? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1 para hacerlo fácil? En la diabetes tipo 1 se trata de una enfermedad que es autoinmune, entonces nuestro propio cuerpo reconoce como extrañas a las células beta del páncreas y las destruyen. Esas células beta del páncreas son justamente las encargadas de secretar insulina, entonces yo dejo de producir insulina, ¿sí? Entonces, si yo no tengo insulina, la glucosa me queda disponible en la sangre y no tengo forma de hacer la entrada a la célula. Como el organismo necesita sí o sí la glucosa, lo que hace es reforzar ese mecanismo todavía más, porque dice, vos no me estás dando glucosa, en realidad está altísima la glucemia, pero no puede entrar a la célula. Entonces el organismo lo que hace es desarrollar o estimular aún más los mecanismos catabólicos que hacen, que promueven la glucogenólisis, o sea, la rotura del glucógeno, la liberación de más glucosa, entonces la glucosa se va más por encima todavía, se eleva mucho más. Se estimula también la lipólisis, o sea, la rotura de los triglicéridos, entonces se libera un montón de ácidos grasos de la sangre. Eso es malísimo para el organismo, porque yo tengo un montón de ácidos grasos libres, y entonces esos ácidos grasos libres después se transforman en cetoácidos, ¿sí? Que son los que después se transforman en cuerpos cetónicos, ¿sí? Que en gran concentración son tóxicos para el organismo. También se estimula la proteólisis, entonces se empiezan a degradar proteínas para liberar más aminoácidos libres y que esos aminoácidos se transforman en más glucosa, entonces también empieza a perder masa muscular. O sea, es tremendo, tremendo el efecto que puede tener la diabetes tipo 1 en las personas cuando no está tratado. Entonces, básicamente, ¿qué le pasa? La captación disminuida de glucosa por la célula del organismo y la gluconeogénesis aumentada, ¿sí? Pero ahí se los expliqué. Después dice, una acción importante de la insulina es dirigir la inserción de GLUT4 en la membrana celular del tejido adiposo y muscular. Cuando hay deficiencia de insulina, los transportadores no se insertan en la membrana celular y la glucosa no se transporta al interior de la célula. Entonces, si yo no tengo esto, el catabolismo proteico, la lipólisis, están aumentados, ¿sí? Lo que dijimos recién. Por lo tanto, la deficiencia de insulina provee más aminoácido y glicerol como sustratos para la síntesis de glucosa. Se descontrola todo, ¿sí? Se desacomoda todo el metabolismo. Bueno, acá tienen una imagen, ¿sí? Fíjense. La gluconeogénesis aumentada, los aminoácidos, catabolismo proteico, mayor concentración de glicerol, mayor lipólisis, cetoacidosis, mayor cantidad de ácidos grasos, menor captación de glucosa en la célula, hiperglucemia, porque toda esa glucosa que se produce va a la sangre y el cuerpo no la capta, ¿sí? Entonces, ¿cómo la deficiencia de insulina condujo a la detección de cetonas en orina y plasma? Esto es lo que yo les decía, que la deficiencia de insulina estimula la lipólisis, porque esa lipólisis lo que hace es liberar ácidos grasos, después esos ácidos grasos se transforman en cetoácidos y cuando superan el umbral renal se empiezan a eliminar en orina, ¿sí? Bueno, ahí les nombra cómo son los nombres de los cetoácidos y en sí sería eso. Después, ¿por qué Diego tiene glucosuria? Presencia de glucosa en orina. Esto nosotros lo dimos en renal. ¿Qué pasaba cuando nosotros superamos el umbral renal, o sea, la capacidad del riñón para reabsorber la glucosa? Parte de esa glucosa se elimina. Yo tengo tanta glucosa en orina, o sea, en realidad, recordemos,
tengo tanta glucosa en plasma, ese plasma es el que se filtra en el glomérulo, y todo eso está en el líquido tubular. Es elevadísimo, fíjense que era 320 miligramos por decilitro, es súper elevado, el valor normal es entre 70 y 110. El riñón no da abasto para reabsorber todo eso. Entonces, sí o sí, parte de esa glucosa me va a quedar en el líquido tubular. ¿Qué pasaba cuando yo tenía glucosa en el líquido tubular que no se reabsorbía? La glucosa me arrastra el sodio y el sodio me arrastra el agua. Entonces, orino una cantidad tremenda, ¿sí? Y ahí se modifica el CRIENES osmolar, que se acuerdan que nosotros habíamos dado, esto les sirve para mañana, el CRIENES osmolar generalmente era invariable, era entre 500 y 600 miliosmoles por día, pero en este caso, a Diego, el CRIENES osmolar se le ha modificado y se ha elevado muchísimo porque la glucosa, que generalmente no se tiene que eliminar del organismo, se está eliminando. Entonces, eso produce un aumento en el CRIENES osmolar y eso también provoca que la diuresis sea muchísimo mayor, ¿sí? Porque todos esos solutos extras se tienen que disolver en mayor cantidad de agua, ¿sí? Yo no puedo disolverlo en la misma cantidad de agua, entonces, indudablemente, me afecta todo el mecanismo renal, ¿sí? Entonces, eso les sirve para mañana. ¿Por qué Diego tiene poliuria? Producción aumentada y polidipsia. Bueno, lo de poliuria ya se los expliqué recién. Sería por el mecanismo de que la glucosa es un soluto osmóticamente activo y es como que arrastra consigo al sodio y al agua. Y polidipsia es porque, ¿qué pasa? Si yo orino más, disminuye el volumen sanguíneo de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque el plasma va a disminuir. Y eso termina haciendo que los solutos que están en mi plasma estén más concentrados. Entonces, esos solutos en exceso van a estimular a los osmoreceptores que están en el hipotálamo, que son los que desencadenan el mecanismo de la sed, ¿sí? Entonces me van a estimular a que yo termine tomando más agua, ¿sí? Por eso desencadena también la polidipsia. Después, porque Diego tiene una presión arterial inferior. Eso también tiene que ver con la disminución del volumen plasmático, porque si yo tengo menos volumen plasmático, el retorno venoso que me llega al corazón, o sea, la cantidad de sangre que a mí me llega al corazón va a ser menos. Entonces el gasto cardíaco va a ser más chiquito y por lo tanto la presión arterial va a ser menor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me paro, la sangre, acuérdense que ¿qué pasaba? Se quedaba un poco acumulada en los miembros inferiores. Entonces, como yo ya de por sí tengo poco volumen sanguíneo, si encima yo me paro de golpe, la sangre va a quedar acumulada en la parte inferior y me va a llegar menos sangre todavía al corazón y eso va a disminuir todavía más la presión arterial, ¿sí? En palabras sencillas es eso, ¿sí? Acá está como un poquito más técnico, pero yo trato de decírselos como más sencillo. Después, desde el momento del diagnóstico, Diego se inyecta insulina. ¿Por qué no puede administrársela oralmente? Bueno, eso es muy sencillo. Como dijimos hoy, la insulina se trata de una hormona proteica. Entonces, si nosotros, es como que, imaginen, te comes un pedazo de carne y ese pedazo de carne es digerido y ya no es la misma proteína que era porque uno lo que absorbe son aminoácidos, no absorbe proteínas. Entonces, imagínense, si vos te comes insulina, la insulina se va a romper en péptidos y después esos péptidos se van a romper en aminoácidos y yo voy a absorber aminoácidos, no voy a absorber insulina. Entonces, es como que literalmente no tiene sentido que uno coma insulina, ¿sí? Porque en realidad no vas a absorber insulina. Entonces, sí o sí se tiene que aplicar inyectándola, ¿sí? Bueno, acá yo les agregué
la teoría, digamos, de lo que sería la prueba de la Una tolerancia. pregunta, André. Sí, decime. ¿El que se inyecte la insulina, se la puede inyectar en cualquier lado o hay algún lado donde sea mejor inyectarla? En realidad sí hay lugares determinados en los que es mejor inyectar la insulina. Sin embargo, sí o sí tienen que ir rotando los lugares. No pueden inyectarse siempre en el mismo lugar la insulina. Por ejemplo, el mejor lugar para inyectarse la insulina es en el abdomen. Pero tienen que a veces inyectarse en el abdomen, a veces inyectarse en, en las piernas. Tienen que ir variando sí o sí porque los tejidos del diabético son muy sensibles, o sea, son extremadamente sensibles y de hecho también, por ejemplo, cuando ellos se miden la glucemia, que tienen que pincharse acá en los dedos y sacarse una gotita de sangre, tampoco tienen que pincharse todos los días en el mismo dedo ni en el mismo lugar, tampoco se recomienda que lo hagan tanto en la yema, por ahí es mejor en partes que no sean tan sensibles, porque si no terminan perdiendo la sensibilidad. O sea, realmente la diabetes es una enfermedad sumamente dañina, o sea, por más de que la persona se recontra cuide, nunca llega a tener niveles normales de glucosa. Por más de que todos los días te inyectes insulina, por más de que todos los días tomes los remedios hipoglucemiantes, la glucemia siempre está, aunque sea un poco sobrelevada, y eso termina dañando todos los tejidos. Por eso es tan importante la prevención. O sea, realmente, bueno, en la diabetes tipo 1, sí, no se puede hacer prevención porque es una enfermedad autoinmune, pero la epidemia que hay actualmente de diabetes está más referida a lo que sería la diabetes tipo 2, que es una enfermedad completamente prevenible y que nosotros en ese sentido somos los efectores o los actores que pueden ayudar a la sociedad a evitar este tipo de enfermedades. Entonces, por eso es re importante que nosotros entendamos todo esto y que lo estudiemos en profundidad, porque realmente la única forma de que realmente estemos mejor es si evitamos esto, digamos, evitamos esta epidemia, porque es muy dañino además en los sistemas de salud, afecta mucho porque es un gasto increíblemente enorme, es un gasto re grande mantener todos estos mecanismos, pero los medicamentos son re caros, además piensen que es una medicación crónica y también hablamos de insulina, además. Imagínense que no es algo agradable tener que estar inyectándose todos los días, por ejemplo, insulina. Por eso es re importante concientizar a la población y hacer recalcar esto del dejar de consumir ultraprocesados, sobre todo, porque es uno de los factores más grandes para el desencadenamiento de la diabetes. ¿Sí? O sea, yo cada vez que hice hace poco 2 cursos de diabetes, porque yo todavía no hice fisiopatología, que es la materia de que lo van a dar el cuatri que viene, que es la materia en la que estudias diabetes. Pero hice un par de cursos y la verdad que tomé mucha conciencia y me doy cuenta de que nosotros jugamos un rol fundamental para prevenir todas estas enfermedades. No sé, te contesté la pregunta, creo. Sí, Me fui por las ramas también. bien, si yo soy igual, no te das drama. Pero sí, por eso yo les dije que esta teoría, este coloquio es uno de los más lindos y me parece uno de los más importantes porque realmente nos sirve todo el tiempo. O sea, nosotros los vamos a usar todo el tiempo esto. Además también por eso quería hacerlo, aunque la mayoría no se pudo conectar porque mañana tienen la clase, igual lo quería hacer porque me parece muy importante estos temas. Acá les haré lo que sería la prueba de tolerancia a la glucosa. Simplemente explica cómo es. Dice que se administra 75 gramos de glucosa. Después dice que antes de la administración
se toma una muestra de sangre para ver cómo está la glucemia. Después se administra la glucosa y después de 2 horas se vuelve a medir la glucemia para ver cuál fue el manejo de nuestro organismo de esa glucemia. Entonces se va evaluando cuál es el valor, qué pasó al principio, qué pasó después de 2 horas, y entonces a partir de eso el médico puede analizar a ver si hay alguna patología que esté asociada a la utilización de la glucosa o no. Bueno, acá está el segundo caso. Dice, Laura es una persona que tiene sobrepeso moderado, se fue a hacer un chequeo, su glucemia suele estar cercana al valor máximo o ligeramente aumentado, 1,10 a 1,20 gramos por litro. Es lo mismo decir 110 miligramos por decilitro o 1,10 gramos por litro, ¿sí? Siempre y cuando respeten las unidades no hay problema. A partir de estos datos, el médico le indica el test de tolerancia a la glucosa, con determinaciones de insulinemia y obtención del OMA de la muestra basal. Los valores de glucemia obtenidos en ayuna son 1,2 gramos por litro en ayuna. Después de 1 hora se obtuvieron 2,2 gramos por litro y 1,65 a las 2 horas. ¿Sí? Los valores de insulina fueron 9,5, 78, 73. Después yo hice un cuadrito para analizar cada uno de esos valores. El médico le receta metformina. La metformina es el hipoglucemiante oral más común que se usa para las personas que tienen diabetes tipo 2 y generalmente se utiliza para las personas que tienen sobrepeso u obesidad, ¿sí? Generalmente para personas que tienen diabetes tipo 2 pero no tienen sobrepeso se usan otras drogas. Y bueno, le indica una dieta. La dieta en las personas con diabetes, la dieta y la actividad física son literalmente el mejor tratamiento. El mejor tratamiento. Por eso nosotros, como efectores de salud, sí o sí tenemos que hacer mucho énfasis en esto. Porque la dieta y la actividad física son fundamentales. De hecho, hay personas que por ahí cuando recién son diagnosticadas con diabetes y capaz que no tienen valores tan elevados de glucemia, se prueba con la dieta y se prueba con el ejercicio para ver si ellos pueden autorregularse con una dieta y con el ejercicio. O sea, hay personas que por lo menos al inicio de la enfermedad, después de eso por ahí se revierte lamentablemente, porque como la diabetes es, como les dije hace un rato, es una enfermedad que daña tanto a los tejidos, es como degenerativa. Vos capaz que cuando recién empezás con el diagnóstico, y si fue un diagnóstico muy acertado y muy reciente, digamos, cuando recién tuviste la enfermedad, capaz que pudiste controlarlo con la dieta y con la actividad física, sin tener que tomar fármacos. Pero tiempo después, a pesar de que vos realmente tengas una dieta estricta y hagas actividad física todos los días, lamentablemente tengas que tomar fármacos igual, ¿sí? Acá, sí. Incluso si tomás, por ejemplo, la metformina, ¿también le estarías dañando los tejidos o la metformina haría como una especie de escudo o buffer a esas alteraciones del azúcar? No, la diabetes siempre, por más de que te mediques, por más de que te cuides, siempre sigue dañando los tejidos. Obviamente que el daño va a ser más progresivo, más lento, ¿sí? Pero por eso es una enfermedad que realmente hace estragos en la persona, porque es como re difícil de controlarla, ¿sí? Es muy difícil. Como que a la larga siempre te termina afectando algún órgano, algún tejido. O te afecta los pies, o te afecta la vista. O sea, se generan úlceras. O sea, por eso es como que la persona diabética tiene que cuidarse un montón, mucho. Por eso lo fundamental es la prevención. La mejor cura para la diabetes en realidad es la prevención. Y bueno, después, obviamente, la dieta estricta es fundamental, porque si no la glucemia se va por las nubes.
Dice, analice fisiológicamente qué está ocurriendo en el organismo de Laura y responda a las siguientes preguntas. ¿En qué se basó el médico para indicarle a la paciente estos análisis y en qué consiste el test de tolerancia a la glucosa? Bueno, el test de tolerancia ya les mostré, yo les agregué la teoría esa. O sea, lo que pasa es que lo que se dio cuenta el médico es que ella tiene la glucemia aumentada, está por encima de los valores normales, ¿sí? Entonces, ella tiene 120 miligramos por decilitro cuando lo normal es entre 70 y 110, ¿sí? Y entonces ya por eso se da cuenta el médico de que puede llegar a tener algún problema. Y además después le hace el test de la tolerancia a la glucosa y se ve que, a ver, dice, en el caso de la paciente está normalmente aumentada la glucemia. ¿Sí? Cuando una persona normal en ayuno tiene que bajar la glucemia después de 2 horas. En cambio, a ella lo que le pasa es que no le baja como tendría que bajarle la glucemia. Entonces, dice, después de la ingestión de glucosa, esta persona exhibe un aumento muy marcado de la glucosa sanguínea y el nivel de glucosa cae solamente después de 4 a 6 horas, ¿sí? Y nunca llega al nivel normal. Por eso yo le decía que, digamos, por más que una persona diabética se cuide, siempre sigue dañando al organismo la enfermedad, porque nunca se llega al nivel normal de glucosa, de glucemia. Entonces, como ese nivel de glucemia nunca está completamente normal, indudablemente se sigue dañando el organismo, digamos. Este comportamiento en el diabético puede deberse a el incremento en la secreción de insulina después de la sobrecarga de glucosa, no está ocurriendo, ¿sí? O que hay una sensibilidad disminuida a la insulina. En realidad, el primer caso le pasa a la gente que tiene diabetes tipo 1, o sea, no me acuerdo el nombre, Daniel, o bueno, el nene de 12. Él le pasa eso, que no tiene insulina alta cuando come. En cambio, a esta mujer lo que le pasa es que tiene insulina, secreta insulina, su páncreas está bien, pero sus células no responden a la insulina. ¿Sí? Es como X, no le dan bolilla. ¿Sí? Es como que sí, ahí está la insulina y no hacen nada. Porque eso, ¿por qué pasa? Porque esto también lo trabajaron en química biológica. Cuando yo tengo niveles aumentados por mucho tiempo de insulina, cuando la persona todo el tiempo está bombardeando al organismo con alimentos muy ricos en glucosa y en grasas, entonces la glucemia todo el tiempo está elevada. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Primero responde bien. O sea, dice, bueno, a ver, tengo un montón de glucemia, tengo un montón de glucosa en sangre, entonces voy a secretar un montón de insulina. Entonces le da, y las células empiezan a captar esa insulina y meten la glucosa, pero llega un punto que como todo el tiempo tengo la insulina por las nubes, la célula empieza a dejar de responder y empiezan algunas células a tener intolerancia. Si eso se detecta a tiempo, digamos, eso se llama prediabetes. Si eso se detecta a tiempo y la persona empieza a cuidarse, empieza a tener una dieta estricta, empieza a hacer ejercicio, eso es completamente reversible, ¿sí? La persona realmente todavía tiene una posibilidad de revertir ese proceso que lo está dirigiendo a tener diabetes, ¿sí? Por suerte, eso es una ventaja, ¿sí? Por eso siempre se insiste mucho en hacer los análisis de glucemia a todo el mundo, ¿sí? A todas las personas. Porque si uno se detecta a tiempo, entonces puede revertir esa situación. En cambio, ya cuando una persona realmente tiene resistencia a la insulina declarada, ahí ya tiene diabetes y eso es difícil de, digamos, no se puede revertir, ¿sí? Ese es el problema. Bueno, se está por cortar, así que probamos a entrar de nuevo a la última. Por suerte nos falta mucho igual. Espera un segundo que se corte solo. Acá tiene la curva, como sería
la glucosa no está tan elevada normalmente, en la diabetes está sumamente elevada, ¿sí? Es la curva de la tolerancia a la glucosa.